Robert, has empezado, nada, en el primer minuto, ¿eh? Has sacado ya el tema de los reptilianos, yo no te he dicho nada y tú has venido aquí y has puesto los reptilianos encima de la mesa. Entonces hay una pregunta que dice, ¿tienen los psicópatas narcisistas en realidad ADN de los reptilianos y de los dracos? Sí, no sé si el ADN específicamente, pero sí que a nivel álmico, a nivel de aura, a nivel energético, tienen una correlación con la vibración reptiliana, por supuesto que sí. Es decir, incluso a nivel físico, seguramente podríamos ver el propio cerebro reptil más desarrollado y el cerebro límbico más infradesarrollado, si se pudiera ver eso a nivel fisiológico. Pero seguramente esas áreas del cerebro están más activas que las otras. O sea, el comportamiento humano reptiliano sería la persona que está solo vibrando en supervivencia, muy desconectada de las emociones, o sea, el psicópata narcisista de toda la vida. Que muchas veces no nace, sino que se hace. O sea, muchas veces se hace. O sea, con programación por trauma, se puede generar esa frecuencia vibratoria o ese comportamiento. Y también se puede llegar a deshacer. Otras veces ya es kármico directamente, esa persona viene así, otras viene a representar ese papel porque lo ha escogido, porque está en esa polaridad. Pero sobre todo lo que nos interesa es a nivel energético, que aparte también puede haber reptilianos de, digamos, polaridad positiva, pero cuando hablamos de reptilianos por lo general nos referimos a la polaridad negativa, y eso se va a ver a nivel energético como tienen una tipología o una morfología más parecida a la del reptil. Sangre mucho más fría, mucho más regido por la supervivencia, mucho más controlador, mucho más calculador, una inteligencia muy adaptativa, pero muy poco espiritual. Para ti los reptilianos, ¿cómo los concibes o si has tenido algún tipo de contacto, de experiencia, como seres energéticos de cuarta dimensión o como seres físicos? Son físicos, lo que pasa es que están en la capa baja de la cuarta dimensión. Entonces, son físicos, pero están en un rango vibratorio por encima del ser humano. Entonces, algunos psíquicos los pueden llegar a ver cuando están manifestándose aquí, pero realmente están en una capa física, digamos, entre el etérico y el astral, por así decirlo. Están como las bandas superiores del etérico, muy cerca del astral, y entonces los podemos ver en el plano astral. Y a diferencia, por ejemplo, de otras entidades que llamamos arcónticas, que son de una vibración, podemos decirlo, más sutil, por lo tanto son más vaporosos, son más multiformas, los reptilianos sí que tienen una fisicalidad, es decir, tienen unos huesos, tienen unos músculos, tienen unos órganos, o sea, son más parecidos a los seres humanos, pero con una frecuencia más alta, por lo menos en lo que es su fisicalidad. Otra cosa es la frecuencia de alma potencial, que es mucho más baja, pero en términos de frecuencia física es más alta, la densidad que tienen es más sutil que la nuestra. Por eso no podemos verlos físicamente de momento, porque a medida que vayamos haciendo este tipo de trabajo y de ascensión planetaria, los iremos viendo. Mejor dicho, si es que queda alguno para entonces, pero los seres que están en esas dimensiones poco a poco se irán mezclando con nosotros, los podremos ver, y por eso también están iniciando todo esto, porque seguramente cada vez se pueden esconder menos, y por eso muchos también se están marchando, porque si ya no pueden actuar de Strangis, ya no pueden ejercer el mismo poder y dominio que a ellos les gustan. Ellos de alguna manera quieren comerse la presa y la comidita tranquilos. Entonces, imagínate que estoy en la selva, me estoy comiendo mi presa y tengo 20 buidos aquí mirándome alrededor, no me lo como tranquilo. Pues quiero comérmelo con la calma. Entonces, ahora ya no pueden comer con calma. Y ahí que se haga muy difícil mantenerse en este nivel, y por eso siempre digo, de manera muy clara, que las élites ya están perdidas. Lo único que queda por ver es cuándo y cómo las derribamos, pero realmente perdidas ya está, la partida está completamente ganada, lo cual no significa que tengamos que escenificar esa victoria. Por eso digo adiós rogando y con el mazo dando. Muy bien, fantástico. Robert, por aquí una preguntita también. Dicen, ¿cómo actuar en un ataque psíquico cuando estás despierto? ¿Cómo defenderte? ¿Qué le podrías comentar? Ponemos por aquí la pregunta. Para mí es muy importante trabajar primero desde lo psicológico. Primero me tengo que calmar a nivel emocional. O sea, un ataque psíquico siempre tiene como contrapartida o correlato una grieta psicológica, un lugar donde yo siento miedo. El miedo, como polaridad, tiene mucho que ver con el arquetipo de la fuerza. O sea, la fuerza, que tiene que ver astrológicamente con Marte, es cuando la tengo yo, no siento miedo. Pero cuando la fuerza la proyecto en algo externo tiene la suficiente fuerza como para dañarme, es decir, tiene más fuerza que yo, tiene fuerza de 5 puntos, yo de 4 me puede hacer daño. Pero si tengo fuerza de 5 puntos y el otro de 4 no me puede hacer daño. Entonces, el miedo
Y finalmente las agresiones que recibimos tienen que ver cuando la polaridad de fuerza está más, digamos, balanceada hacia el otro lado que hacia el mío. Entonces primero tengo que recuperar mi fuerza, sentirme fuerte, y eso requiere un trabajo psicológico emocional. O sea, algo que puede ser muy banal pero muy facilón es ponte una música que te ponga de buen rollo, que te active las pilas, una música que a ti te ponga especialmente como una moto. O si no, te pones un vídeo de Robert Martínez, a veces te sube la vibración y también te puede ayudar en un momento dado. Algo que realmente te suba la energía, que te dé un chute de confianza. Y cuando estés en estado vibratorio, entonces haces el trabajo energético de expulsión. Entonces te imaginas tu campo áurico con una fuerza violeta, por ejemplo, para repelerlo, para devolverlo. Ahí sería muy largo explicar todas las técnicas que hay, pero aplicas la parte de visualización energética, la parte de decreto, de yo soy la única autoridad en mi realidad y cualquier interferencia tiene que ser automática y mecánicamente repelida. Y de vuelta y multiplicada, o ahí a toda la mala hostia que tengas la puedes añadir con toda la retórica y literatura que quieras. Pero realmente primero empieza por lo psicológico, recupera tu centro, recupera tu fuerza, y cuando estés en una vibración alta, ahí aplicas la técnica energética correspondiente, que hay miles por internet, pero bueno, visualización, decreto y lo que quieras añadirle. Sí, yo voy a añadir un recurso muy sencillo, igual tiene menos glamour que otras técnicas, pero bendecir a esa persona o a la fuente de la que estás recibiendo el ataque. Conectas, es verdad que primero tienes que cambiar tu polaridad, o sea, subir tu vibración. Si tienes práctica puede ser instantáneo, si no, igual pues te pones a Robert Fernández, pones el volumen al máximo y cuando te sientas ya conectado, bendices a esa persona, porque ten en cuenta que lo que estás haciendo es irradiar un campo de energía que ya te va a proteger y que además va a tener un efecto transmutador en los vínculos que se están generando de esa persona, e incluso si lo haces no cuando estás recibiendo el ataque, sino regularmente, porque puede ser que recibas más ataques, vas a cambiar también la percepción de esa persona hacia ti mismo. Esto es verdad que es muy sencillo. Te pones así, pones a la persona y la bendices simplemente. Sí, de hecho, esto lo hago incluso con las entidades reptiles con las que estoy en batalla psíquica casi diaria. y bueno, telepáticamente con canalización les hablo y lo digo, bueno, buen intento, buen partido de tenis, buen golpeo, tienes buen golpeo. Digo, esta está bien jugada y todo, o sea, que lo estás haciendo bien, que te admiro porque te lo has currado, o sea, estás utilizando técnicas elaboradas para intentar tocarme los huevos y lo veo bien. Desde tu punto de vista, también significa que me tienes en alta estima y consideración, porque si no te tomarías tantas molestias, con lo cual, pues eso también es un poco mandarles ese recadito. Por aquí, Robert, ya que estás con los reptilianos, ¿cómo se alimentan? ¿Qué comen los reptilianos? ¿Cuál es su menú generalmente? Pues, ¿qué tipo de alimentos? ¿Hay carnívoros, vegetarianos, más energéticos? Su dieta física la ignoro completamente, o sea, no sé a qué restaurantes van ni cuáles son sus referentes culinarios, pero si hablamos de lo energético, todas las emociones que son de alta intensidad, que las suelen recopilar y captar a partir de las entidades arcónticas y parásitos inorgánicos que hay en el plano astral. O sea, normalmente no las recopilan ellos directamente, o sea, no suele venir el reptiliano a robarte. Ellos mandan sus esclavitos, que son las típicas entidades que encontramos en el ensueño, ¿no? Toda la fauna que encontramos en los mundos sutiles suelen ser como recaderos de estos reptilianos, que son los recolectores realmente de energía y se las llevan directamente para ellos. Entonces, emociones evidentemente disparadas. Y como hablaba ayer con Pablo, no tienen por qué ser negativas, también pueden ser positivas. Por ejemplo, la devoción, que podemos decir como algo positivo, como incorpora un desequilibrio fuerte, porque es ponerte por debajo de alguien, eso también lo pueden parasitar. Todo lo que te desequilibre es parasitable.